Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Becoming School. Estamos aquí grabando en jueves de Semana Santa. Carlos y yo decidimos quedarnos por acá, pero muy felices de estar con ustedes en otro episodio y trayendo este tema que es un tema que creemos que les va a generar muchísimo valor y muchísimo impacto en sus vidas personales. Bueno, esperamos que eso sea así. Y hoy queremos hablar sobre cómo enfrentar un momento que te cambia la vida. Carlos tiene una carrera muy exitosa, una persona que lleva muchísimos años trabajando en la parte de marketing y liderazgo. Es un TEDx speaker, es mentor, tiene un componente muy, muy humano y bueno, y un recorrido, como les decía, muy amplio en marketing. Ha trabajado y liderado en empresas como Nubank y más recientemente en Bitso. Sin embargo, lo que nos trae a hablar hoy acá es un evento que recientemente lo sorprendió justamente, que fue, bueno, tuvo un tumor cerebral a finales de 2025. De todas formas, él ahorita nos va a contar más detalles y eso le cambió la vida. Y queremos como hoy centrarnos justamente en estos eventos, todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no? Y todo el proceso detrás de este tipo de situaciones. Y bueno, muy feliz de tenerte aquí, Carlos. Normalmente empezamos de atrás hacia adelante, hablando un poquito de tu historia. Así que bueno, cuéntanos un poco quién es Carlos y de dónde viene. A ver, primero, gracias por invitarme. La próxima vez no nos quedamos en Semana Santa, al menos viajemos juntos. Exacto. Venezolano, muchos años fuera de Venezuela. Lamentablemente, muchos años sin ir a Venezuela también. Tengo 11 años que no voy a Venezuela, o 12 ya, quizás. De Caracas, mamá de Barquisimeto, papá de ascendencia colombiana, de ahí el apellido que es muy, muy común en Colombia. Y de Venezuela y me fui a Barcelona, estuve casi 3 años en Barcelona. Y ahí volví a Venezuela un año, que fue justamente el año que se murió Chávez. Todo se fue un poquito como al carajo. 2013. Ajá. Traté de emprender, me fue malísimo, perdí un montón de plata. Y de ahí dije, bueno, ¿para dónde me voy? Saqué el pasaporte colombiano porque podía sacarlo por mi papá. Me fui a Colombia. Y en Colombia pasa algo muy raro, porque siempre digo que no me encanta Bogotá, pero a la misma vez estuve 7 años en Bogotá. Entonces, como todo el mundo me dice, ¿y por Ah, qué wow. estuviste tanto tiempo si no te gustaba? Es como, bueno, fue un gran puente para donde estoy hoy. Y recién llegué a Bogotá, estuve 6 meses sin trabajo, me comí un montón de ahorros, de los poquitos ahorros que tenía, me los comí. Y para mí, de hecho, muchas veces me preguntan, ¿qué es lo que más has aprendido en el trabajo? El momento que no tuve trabajo. Para mí, como no tener trabajo me cambió bastante mi percepción de tener trabajo. Creo que tener trabajo es una bendición. O sea, te quitas un montón de problemas encima, tienes otros que empiezan que sí, no, que si mi jefe es un cabrón, que mi jefe es mala persona, que no sé qué. Entonces, todos tenemos jefes malos y de ahí viene un poco como todo el tema de leadership que empecé a trabajar, pero creo que tener trabajo es una bendición gigante. Estudiaste, o sea, como que empezaste a estudiar, que te atrajo al principio, que te dio curiosidad. Yo era muy mal estudiante en el colegio, malísimo, pero terrible, de ir a reparación casi que todos los años. 8 materias y... 7 materias, raspé el primer lapso de tercer año de bachillerato. Y fue como, mi mamá me dijo, o sea, si quieres te sacamos del colegio, pero yo estaba en otra onda. Yo lo mío era jugar fútbol y nada más. Entonces, además de jugar fútbol, que era lo único que en verdad me interesaba, en el salón lo que hacía era dibujar todo el día. Yo cuando llegué a quinto año asociaba el dibujar, o lo más cercano que para mí era dibujar, era como diseño gráfico. Entonces estudié diseño gráfico. Después, cuando decido, después de 2 o 3 años trabajando en agencias de publicidad en Venezuela como diseñador, digo, bueno, me voy a ir a hacer un posgrado en creatividad y publicidad en Barcelona. Llego al posgrado, primer trabajo en equipo, me toca con dos diseñadores españoles. Entonces empezamos a hacer el trabajo y ellos empiezan a diseñar cosas y dije, fuck, yo soy muy malo diseñando, esto no es para mí. Y me di cuenta en ese primer trabajo que yo era como que más bueno, eso, tú te encargas de esto pensando en la estrategia del tema detrás. Yo fui el que me paré después en ese primer trabajo a presentar el trabajo en el salón. Entonces dije, este lado me gusta más. Se acabó ese posgrado y yo estaba enamorado de Barcelona. Estoy enamorado de Barcelona perdidamente. Hay Y un club. dije,
Sí, join the club. Le digo a mi mamá, yo ese primer posgrado me fui época Cadivi, que uno era como rico y famoso. eh, Le digo a mi mamá, bueno, a mis papás, me quiero quedar en Barcelona. Quédese en Barcelona, pero busque trabajo. Ya yo no tengo más cómo pagarle. ¿Cuántos Yo años por tenías cuando te fuiste? tenía 25, que ahora uno se jura súper maduro a los 25 y ahora looking back es como, era un niño, no tenía ni Claro. idea de la vida. Me dice, te puedes quedar, pero resuelve. Conseguí unas pasantías en una aerolínea, que creo que fue como mi primer trabajo en marketing fuera de diseño. En principio era como medio tiempo y logré negociar que fuera tiempo completo para que me pagaran un poco más y me permitiera pagarme una maestría en marketing que hice, que siendo completamente honesto, hoy viéndolo hacia atrás, era una escuela chimbísima, pero pues me dio el título y me permitía pagarlo, entonces, y me permitió quedarme más tiempo en Barcelona, que era lo que yo quería. Entonces, ese es un poquito como el Ahí pasado dijiste de... algo cuando estabas empezando a hablar, cuando estabas en la etapa del colegio, el fútbol, que te describe mucho por lo que he estado, por lo que conozco de ti. Y en ese momento querías ser futbolista, o sea, como que ese era tu Ese era sueño. mi main goal, mi sueño. Ok, Todavía. O sea, si yo mañana fuera millonario y me dicen, ¿qué harías con ese dinero? Te digo, tener un chef en mi casa que me cocine todos los días y compraría un equipo de fútbol y sería el CEO o el manager del equipo, brutal. ¿A qué equipo le vas? al Barça. Ah, al Barça, ya. Yo soy el Madrid, así que ya terminemos este. Colgamos la llamada ya. Colgamos la llamada ya. No, ¿y qué te gusta del fútbol? Creo que el fútbol tiene muchísimas cosas positivas y que de hecho las uso hoy mucho. De hecho, tengo mi metodología que uso para mentorship, se llama GOL, porque creo que el fútbol te da como una perspectiva súper linda de lo que es trabajo en equipo. Evidentemente, yo no puedo ser portero porque soy malísimo, entonces yo tengo que hacer mi rol, que es casi toda la vida jugué de delantero. Tampoco es que soy el mega goleador, pero creo que en un equipo, sea de trabajo o un equipo de fútbol, si cada uno entiende su rol a la perfección y lo ejecuta a la perfección, pues todo fluye. El compañerismo, el sacrificio por el que está al lado, la no envidia, como el greater good, más allá de, es que yo quiero ser la estrella y yo me quiero ganar el Balón de Oro. Cuando piensas en equipo y entiendes que tú tienes un rol dentro de ese equipo, todo fluye. O sea, que también te ves como entrenador. No tanto. Me gustaría ser dueño de un equipo de fútbol, eh, porque además tuve la suerte, puede decirse, de jugar en segunda división en Venezuela. No llegué a debutar en Wow. primera, que era un poco como mi sueño. Al menos tener un minuto en primera división, no lo llegué a tener, pero, pero sí viéndolo desde atrás o viéndolo ahora como looking back, digo, qué mal manejados están los equipos de fútbol, sobre todo en Venezuela y en Latinoamérica en general. Sí, hay muchas oportunidades, sin duda. No, interesante. Sé que el fútbol es parte de tu vida y de quién eres, entonces me parecía como importante como mencionarlo y explorarlo un poco. Ya después en Barcelona, obviamente, bueno, tienes 25 años, te quedas, haces la carrera, bueno, que fuiste creciendo allá. ¿Qué vino? O sea, cuando empezaste a trabajar en marketing, ¿qué te atrajo de eso? Creo que siempre me ha gustado mucho, mucho la creatividad. O sea, creo que hoy en día, en general, en el marketing, estamos todos como excesivamente expuestos a un montón de estímulos todo el día. Pasamos horas scrolleando en Instagram, nos aparecen cosas en YouTube, vamos viendo Netflix, un montón de cosas. Entonces, que te sorprenda algo creativamente es como difícil y para mí eso es como súper llamativo. Hoy me pasó con el comercial que sacó Lego, por ejemplo, no sé si lo viste. El de que sea Cristiano Ronaldo, Messi. Sí, Sí, no lo terminé. O sea, justo típica memoria TikTok, vida TikTok que hoy en día no lo terminé de ver. Imagínate. O exacto. sea, lo estaba viendo y algo pasó, ¿sabes? Me quitó la Claro, el atención. spam de atención cortico que ahora tenemos Y todos. creo que estaba en el trabajo haciendo algo y. Pero, ¿qué? ¿Te gustó? Me encantó. O sea, más allá evidentemente de que es muy fácil hacerlo cuando tienes un presupuesto así detrás, sentar en una mesa a Cristiano, a Messi,
a Mbappé, a Vinicius y a un niño que ni nadie sabe quién es. Creo que más allá del presupuesto es como, parece una idea genial de poner a estos locos a armar un Lego de la Copa del Mundo. Es como metes el producto ahí sin venderte el producto. Como, mira, aquí está, compra la Copa del Mundo de Lego. Es como, pones un setting a estos cuatro locos aquí que va a jugar en el Mundial en un mes y todo el mundo, estoy seguro que es de los videos más compartidos del año. Qué loco eso, ¿no? Y ayer estaba, mi mamá estaba de visita, la llevé al aeropuerto ayer y vi todas las cosas. Está la Copa del Mundo hasta que pusieron en el aeropuerto y balones y yo digo, wow, qué loco el mundial, todo lo que significa y todo lo que destapa, ¿no? O sea, este evento colectivo a nivel mundial que levanta esta pasión y este amor. Es una locura lo que mueve. En términos de plata, de movimiento, de muchísimas cosas. ¿Vas a ir a algún juego? Ayer que se abrieron como que las entradas otra vez para comprar, me metí a comprar y a pesar de que soy millonario, dije, no, muy absurdo lo que cuestan, como mil Qué dólares cada fastidio. entrada y es como, Aquí sí, 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 es como la Fórmula Uno que versus Europa que cuesta carísimo. sí, claro. Y, ajá, cuéntame, entonces, bueno, estabas en Barcelona y, o sea, me imagino que ahí fue donde volviste a Venezuela, después. Ahí volví a Venezuela un año, me empleé también, no quería, tuve como 6 meses empleado y seguro te acuerdas de esta compañía, de Wall Street English, Sí, sí, sí. que daban como cursos de inglés. Me contrataron como marketing manager para Venezuela. 6 meses después me escribe un amigo y me dice, oye, tengo esta idea para emprender, ¿te animas? Y yo, dale, que era como cosas de marketing para el punto de venta que eran diferentes a lo que existía en el mercado. Yo me había traído como varias ideas también de Europa que todavía no existían en Venezuela. Empezamos a importar cosas. El dólar se disparó con la muerte de Chávez y dijimos, mira, ya, esto no tiene sentido. Y ahí fue que dije, bueno, me voy. ¿Ahí tenías cuántos años? Ahí tenía 30, 30. Claro, un gran momento también de cambio en todo sentido, totalmente. como orgánicamente hacer corte de cuenta. Y, ok, te vas a Colombia y que, o sea, estuviste 7 años ahí, o sea, ¿te gustaba? La verdad es que Bogotá no me encantó. O sea, a mí tampoco me mata, o sea, creo que, no sé, como que creo que es por el clima. 100% el clima. Yo soy muy de sol, entonces ahora que lo pienso mirando atrás es como sale el sol un mes al año o un mes y medio, mitad de diciembre y todo enero. De resto todo el año es nublado, entonces claro, como que te deprimes un montón. La última parte de mi tiempo en Colombia, que fue empezando pandemia, Colombia fue de los países como más estrictos con la pandemia. Yo me acuerdo yo salir a la calle con Daniela y nos paró la policía un día que salimos a pasear al perro, como que no pueden pasear al perro dos personas, tiene que ser una sola por familia. Y es como, estamos en la mitad de la calle al aire libre, no voy a contagiar a nadie. No, fue una locura. Pero para mí como que cumplió su función que era pues salir de Venezuela y arrancar otra vida. Sí, no, a mí me gusta, yo soy colombiano también por parte de mamá y sí, amo Colombia, pero sí, no sé, como que siempre nunca la consideré Bogotá para emigrar en su momento. ¿Cómo tomas las decisiones? O sea, viendo justamente que te has movido bastante, como, pues esas decisiones no son fáciles y ejecutarlas menos. Em, ¿Cómo es tu proceso de toma de decisiones? Como que en qué te orientas, o en qué te basas para orientarte. En general tiendo a ser muy racional, pero hay momentos que son como más de hunch. O sea, esta ida a Colombia creo que fue de alguna forma, si quisiéramos verla como medio impulsiva y medio recursiva. No tenía otra forma. O sea, si yo hubiera podido elegir otro lugar, sin duda me hubiera devuelto a Barcelona, pero no tenía visa para quedarme en Barcelona. Dije, bueno, ¿a dónde me voy? Tengo pasaporte colombiano. Como que la más sencilla fue salto a Colombia. Tenía a mi mejor amigo del colegio viviendo en Bogotá y me dijo, pues aquí tienes un sofá donde puedes dormir hasta que consigas trabajo. Dormí en un sofá 6 meses con todas mis cosas en dos maletas, porque él, claro, era su apartamento y tenía un solo cuarto. Entonces yo tenía dos maletas en la sala. Evidentemente no tenía ni dónde sacarlas, ni closet, ni nada. El lomo del sofá aquí todas las noches. Pero bueno, él trabajaba mucho en Barranquilla, entonces viajaba todas las semanas.
Cuando él se iba, yo dormía en su cama, él no lo sabe, entonces ojalá no vaya a escuchar esto. Pero no tenía internet en su casa, entonces a mí me tocaba buscar trabajo y era bajar todos los días al Juan Valdés que estaba en la Wow. esquina, comprarme un café para robarme el internet, para poder trabajar y aplicar a trabajos. Y en un café al día, por 6 meses, se me fue un montón de plata. ¿Qué aprendiste en ese momento de esa resiliencia? O sea, ¿qué aprendizaje te llevas? Creo que, y voy a repetir quizás lo mismo de antes, creo que valorar el trabajo, porque muchas veces nos quejamos de, y es que estoy cansado del trabajo. Yo pocas veces, y en general pocas veces me quejo del trabajo o de la carga de trabajo. Creo que hay cosas más importantes por las cuales quejarse que por la carga laboral. Y justamente con estas externalidades que a veces te cambian un poco, que te cambian un poco sí, la jugada. Y o sea, ¿en qué momento te viniste a México? Ahí conociste a Daniela, o sea, como que cómo sucedió el orden de las cosas. Yo conozco a Daniela estando, mi último año estando en Barcelona. En esa época, pues evidentemente no existía Tinder ni Instagram, estaba empezando. Facebook era como lo top. Yo conozco a la prima de Daniela en Barcelona porque en un concierto de Los Amigos Invisibles, la prima de Daniela viaja a Venezuela y se ve con Daniela, pone unas fotos en Facebook y un día le escribo como, epa, ¿y esa prima qué? Y me dice, no, es muy chiquita para ti. Yo le llevo 9 años a Daniela. Es muy chiquita para ti, no te la voy a presentar. Y yo, o me la presentas o la escribo yo. No me la presentó, la escribí yo y estuvimos en ese in and out escribiéndonos como 6 meses, hasta que yo fui a Venezuela, nos conocimos y empezamos a salir. 14 años ya. ¿Tú cuántos años tienes ahorita? 27 por ahí. 30 y 11. Entonces, me gusta empezar a contar así. Ajá, ¿cómo terminaste en tecnología, estos roles de liderazgo? ¿Cómo fue eso? Yo creo que todo termina siendo como las cosas, yo creo que la suerte existe, pero tiene que agarrarte como listo. Analogía muy venezolana, la suerte existe, pero tiene que agarrarte con el bate en la mano para que la conectes. Si no, pues pasó y no la viste y no la viste y ya está. Yo empiezo a trabajar en Colombia en una agencia, que el trabajo de agencia es bastante ingrato porque trabajas un montón, los clientes son normalmente como malas personas o creen que son superiores a la agencia. Tuve la suerte después de 3 años, que British American Tobacco estaba por lanzar un producto que no tenía regulación como los cigarros, entonces pues podían hacer campañas de publicidad grandes. Evidentemente el expertise interno no lo tenían, porque antes con cigarros no se podía hacer nada, bueno, todavía no se puede hacer nada. Me buscan y yo digo, bueno, vamos, ok. La que iba a ser mi jefa en ese momento, se va a un rol en Londres una semana después de que yo entro y me toca una jefa venezolana, que hoy en día somos muy amigos, y creo que eso de alguna manera marcó también bastante mi carrera, sobre todo ahí, porque siento que fue como una líder superhumana, súper cercana, nos volvimos amigos, me guió, me enseñó mucho, trabajamos muy de la mano. Después de un tiempo, la compañía decide que Colombia va a ser parte de un clúster y que el centro del clúster va a ser México. Y a mí me llega una carta que dice, señor, aquí está su paquete de salida o su paquete en México. Usted decide. Así mismo. Y yo, bueno, me voy a México. Claro, es como fluir con estas situaciones que también son externalidades, pero en este caso para bien, o sea, son timings que te benefician de alguna forma. Sí, sí, que es un poco lo que decía de la suerte, pues llegó la suerte, yo no lo planeé, nunca fue planear, me voy a México. De hecho, en mi cabeza nunca había estado México. Llego a México y se sigue sumando la suerte como una tras otra. Yo en principio, las oficinas centrales iban a Monterrey. Un mes después, me dice el que iba a ser mi jefe, mira, hay un rol abierto en ventas en Ciudad de México. Y en British American Tobacco pasa algo como muy común que es, si quieres crecer en la compañía, en algún momento tienes que pasar por ventas en la calle para entender cómo funciona el negocio. Y bueno, si igualmente en algún momento va a tener que pasar por ahí,
pues cool, en Ciudad de México. Me quedé aquí. Eh, Eso es 2020-21, más o menos. Eh, Pasan 6 meses y me dicen, oye, te vamos a mandar un rol global en Londres, un short-term assignment en Londres. Y yo, no, 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 wait. Porque era volver a moverme y ya me había gustado México, digo, volver a moverme para un año en Londres, cuando estás medio aterrizando ya te tienes que devolver y la vuelta era para Monterrey. Yo me vine a México solo el primer año. Estábamos Daniel y yo separados. Cuando me dicen lo de Londres, Daniela tenía pocos meses aquí y ya tenía trabajo aquí, le encantaba México, entonces fue como, pues ahora no me voy a mover. Y me puse a buscar bastante trabajo y again, tuve mucha suerte. Apliqué a un rol que me encantaba en Adidas. Llegué hasta la última entrevista, que era marketing manager para toda la categoría de fútbol de Adidas. Y era como, Wow. este es mío. Y no se dio, no se dio. Empecé a llorar como una Magdalena cuando no se dio. Era como, Claro, no, pero este era mi trabajo soñado. Pasa un mes y me escriben por LinkedIn de Nubank y me dice, oye, Carlos, estamos muy interesados en tu perfil. ¿Te gustaría? Y conoces a esta persona también. Un mes antes, yo había visto la vacante de Nubank y le había escrito a Pam, a Pamela Salas, y le digo, claro, hola Pam, ¿cómo estás? Me interesa este rol. Pam nunca me respondió. No me imagino cuántos mensajes recibirá Pam en claro. LinkedIn al día. Nunca me respondió. Después nos reíamos muchísimo cuando entré a Nu por esa historia. Y entre una cosa y otra, como que ya yo había decidido que no me iba a ir a Londres, tuve como 3 ofertas de trabajo a la misma vez. Amazon, Diallo y Nubank. Y dije, ¿cuál me saca más de mi zona de confort? Diageo era para mí muy similar a lo que yo hacía en British American Tobacco. Son categorías muy similares de distribución, de consumo masivo. Amazon tenía amigos que me dijeron, mira, aquí trabajamos hasta fines de semana. Entonces, Nubank me dijo 100% remoto y evidentemente en sueldo era bastante más que Diageo y que Amazon. Y dije, bueno, probemos, cool. Ay, que también en esa época estaban de moda. O sea, Sí, justamente por sí. ahí estaban súper sonando. Y claro, wow, has dado vueltas y bueno, y ahorita recientemente en Bitso, ¿no? Que sí, perdón. No, no, ¿qué iba a decir? También esas cosas de la suerte. eh, yo recién, a mí me operan en septiembre del año pasado, y quizás me estoy adelantando a cuentos que vamos a echar más adelante. eh, Me escribe la que era ex directora de producto de Nu México, que se había ido a Bitso, y me dice, Charlie, tengo esta vacante, ¿te interesa? Y yo, conversemos. Entonces ahí empezó como el proceso para hablar de Bitso. Y eres muy activo en LinkedIn. Ahorita eres mentorea gente. Hace poco hiciste un TEDx sobre, o sea, sobre esos mismos temas. ¿Qué te movió justamente a hacer eso? ¿Fue ahí en Nuban que dijiste como que bueno, voy a hacerlo? Pasa algo muy curioso, y lo hablaba con mi ex jefa de Nu hace 3 semanas. Me decía, Charlie, es que a ti la gente naturalmente te busca a drenar cosas, como si fueras medio terapeuta. Dice, deberías empezar a monetizar eso. Y yo creo que fue un poco por ahí. Quizás porque mi mamá es psicólogo, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, tiendo a ser como muy racional, pero a la misma vez buena escucha, que no sé qué tan bueno es ser racional después de escuchar, porque intento siempre como buscarle solución al tema y la gente muchas veces quiere simplemente que los escuchen y no solucionar. Pero dije, bueno, y siento que en general veo el trabajo como una bendición, pero también a la misma vez siento que la gente se lo toma demasiado en serio. Entonces dije, bueno, ¿cómo veo yo el trabajo? Pues para mí el trabajo hay que pasarla bien, tratar de hacer amigos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a tratar de plasmar eso en mi LinkedIn un poco. Claro, y eso te llevó ya a ir creciendo en todo este tema. Me gustaría entrar como en detalle de este evento que estábamos comentándolos al principio. Yo estaba un día por ahí, abro el celular y así fue como me enteré. Veo que pusiste este reel sobre un evento reciente que habías pasado y que te había transformado, que bueno, que fue un tumor. Y wow, como contaste, claro, el video es muy visual, muestras un poco todo el proceso de recuperación, muestras como, sí, todo, o sea, todo el proceso que me marcó muchísimo en el momento que lo vi, como que me llegó mucho. Y justamente pensaba como, wow, todo lo que un ser humano atraviesa cuando algo así le puede estar pasando, o sea, obviamente no, como que hace una aproximación, porque no.
yo no he pasado por eso y, y bueno, quería como, gracias por estar acá justamente dispuesto a conversarlo porque quería sentarme a hablar contigo, hablar de eso y cómo fue, ha sido tu experiencia. Empezabas diciendo que estabas jugando fútbol, justamente una de estas cosas esta actividad que tanto amas y de repente como que empezaste a convulsionar, ¿no? Así fue que empezó. Así tal cual. Tiene un pasito antes que no lo cuento ahí porque yo no lo había, de alguna manera, lo conecté después. Yo estaba aquí en mi casa trabajando, yo trabajo remoto, trabajaba remoto y todavía trabajo remoto. Estaba aquí en mi casa trabajando, sentado así en la computadora y de repente como que me empecé a perder en espacio y tiempo. No sabía qué estaba haciendo y empecé a pensar en mi cabeza como, ¿por qué estoy trabajando? Yo no quiero trabajar. Yo no debería estar trabajando. Dije, bueno, me voy a preparar un café. Me paré de la silla para venir a la cocina a preparar un café y empecé a dar vueltas yo mismo sobre mi propio eje. Estaba solo en la casa. Daniel había salido no sé dónde. Dani llega, no sé, 2, 3 horas después. Yo le echo este cuento porque además suena como súper bizarro. ¿Cómo les explicas a alguien que no sabías dónde estabas en espacio y tiempo y que tu cuerpo empezó a dar vueltas solo sin que tú lo pudieras controlar? Pasa, dijimos, bueno, estemos pendientes y si vuelve a pasar, pues vamos al hospital. Pasan 2 semanas, voy a jugar fútbol y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Empiezo a dar vueltas sobre mi propio eje y ahí caigo, empiezo a convulsionar y de esas cosas de la vida que yo digo que creo que todo al final es como perspectiva. Mucha gente como, tienes un tumor en el cerebro, qué grave. Y yo, pues sí, grave, pero creo que no hubiéramos podido haberlo descubierto de la mejor forma y en mejor timing. O sea, fue en un colegio en la Roma, a una cuadra o menos de una cuadra de un hospital, rodeado de amigos, todos hombres fuertes además, que me montaron en una camilla y me llevaron cargado así hasta el hospital. Descubrieron que estaba el tumor. eh, el médico, como que estaba el neurocirujano que estaba residente en ese hospital, me dice, no, te vamos a operar mañana. Y yo como, ¿qué? ¿What? Por suerte, una prima de Dani está casada con un gringo que su papá es neurocirujano de Estados Unidos y dice, mira, no, eso no tiene apuro. Aguántense, busquen al mejor que haya en México, porque con la cabeza no se juega. Si fuera un hueso, que se Claro. opere mañana. Entonces, empezamos a buscar, conseguimos un neurocirujano Ahí te sentías buenísimo, bien como, ahí no te, o sea, ahí te sentías en tus capacidades perfecto, 100%. perfecto. Que además eso es todo lo raro porque yo nunca sentí ni dolor de cabeza ni nada. O sea, fue como solo la convulsión y ya. Oye, uno no se hace estos exámenes de chequeo del cerebro así como que, ay, bueno, va a sacarme la Nada, sangre y a chequearme el cerebro. tal cual. Un mes después, eso fue como el 6, 7 de agosto. Cuadramos la operación para el 10 de septiembre. Ese mes fue pesadísimo por muchísimas razones. Por suerte, y esta es la fase donde empiezo a llorar. Por suerte, estaba toda mi familia acá. Mi mamá, evidentemente, el día después de la convulsión ya estaba acá. Se vino mi primo, que es como mi hermano. Wow, mucha gente quería inmediatamente llegó. Además vive en Ghana. Wow, wow. Wow, me imagino el estrés también, claro. Sí. Y Y ese me mes pone a pensar, empieza o como, sea, como que dijiste eso, inmediatamente dije como que, claro, yo todo el tiempo he pensado también en tu experiencia, pero también la experiencia de los que te rodean. claro. Y ese mes es jodido porque empiezas a como que realize que te puedes morir. Y yo nunca le he tenido miedo a la muerte, ni le tengo, y ahora menos. Pero fue como, mierda, esto puede pasar en verdad. Y te pone otra perspectiva. O sea, literal, el día anterior yo estaba estresado por X cosa del trabajo y de repente es como, tienes un tumor en la cabeza. Da igual si se cae, que yo trato de decirlo mucho como a mis mentís, porque a veces me llegan con unos problemas que, no, es que mi jefe se molestó porque la presentación no sé qué, es como,
Dude, Nubank factura, no sé, 5 billions a year. Pasa algo si en vez de 5 billions facturan 4.900 o 4.950.000 billions, $1 millón menos, pasa nada, se va a morir nadie. No estás salvando vidas, no eres un doctor, no eres un veterinario, pasa nada. Y creo que este tipo de cosas te ponen en perspectiva como la gravedad de todas las cosas y realmente qué es lo que está pasando. Pero ese mes, de alguna manera, me ayudó a eso, como a hacer esa autorreflexión y a dejar como muchísimas cosas ordenadas, que hasta en eso tuve suerte. Me hubieran operado al día siguiente y cagamos. Me senté un día a agarrar todos, por ejemplo, todas mis cuentas de banco, mis contraseñas, no sé qué, se las mandé todas a Daniela, le dije, pues, si yo me muero, ahí está todo. Y con mi familia. Qué ejercicio tan difícil. Bueno, me imagino que eso fue una de las cosas más difíciles, pero ¿qué fue lo que más te costó atravesar en ese momento, en la primera fase? Como antes. Yo creo que es como montar a la gente en el mismo barco que tú, porque yo tiendo a ser demasiado positivo y no sé si es algo bueno o malo, pero yo veía, por ejemplo, a mi mamá destruida y era como, todo va a estar bien y, y tú eres el que tiene el tumor. Entonces montar a la gente en tu barco es difícil. Eres hijo uno. No, tengo dos hermanos más, somos tres. Y mi primo que es como mi hermano, pues. ¿Y cuánto tiempo después que hablaste con este cirujano y empezaste a buscar a alguien en México, cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra? Entre la convulsión y la operación fue un mes. Lo suficiente como para todo este proceso. Sí, sí, sí. Y no, y se vinieron todos y estábamos todos aquí en la casa, todo el grupo, pero igual es a pesar de que estás rodeado de gente, es una tormenta que es muy sola, porque nadie lo entiende. Sí, sí, es como un partido, sí, es muy loco porque por sí, toda la familia como te abrazó, es como un equipo, como un juego de fútbol, pero a la vez es un partido de tenis, ¿sabes? Como que estás también tú Tú contra contra este el reto. mundo. Sí. O sea, bueno, hay muchas cosas donde podemos ver o analizar este evento, pero lo espiritual, cómo fue esa parte espiritual alrededor de esto. O sea, si crees en algo, no crees en algo, o eres más, como eres justamente racional y piensas que como que quizás esta era la experiencia de la vida y ya, o sea, ¿qué piensas alrededor de eso? Yo soy cero religioso, respeto muchísimo a la gente que es religiosa. De hecho, esos días me trajeron una virgen peregrina para acá, mi suegra, y era como, no me traigas eso si sabes que no creo. Yo tiendo a ser muy estoico y es como, pues, me tocó vivir esto y es lo que me tocó, no lo decidí yo. Either way, tengo que vivirlo y tengo que atravesarlo, mejor atravesarlo de la mejor manera posible. Entonces, ese me fue de alegría, bailar, hacer planes, ir a jugar bowling, ir a jugar tenis. Yo jugué pádel el día antes de la operación, Claro, literal, viviendo cada día, que es una de las al enseñanzas de máximo. todo este proceso. Y decías como que desde un punto de vista más estoico, ¿visitabas algo de esta filosofía? O sea, como que te ponías a leer cosas alrededor de que si el Daily Stoic o cosas así, o no, No, nada de eso, nada de eso. nada de eso. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo sí, o sea, yo soy católico, pero he pasado por fases donde realmente un poco practicante y otras donde incluso yo estaba a punto de matarme como 3 veces bastante por accidentes. Uno en moto, un ascensor y en carro. Y justamente los dos últimos, uno era muy católico, como estaba muy viendo mi religión de cerca, y la otra súper ya no creyente en ese momento. Y justamente me llamó la atención como la experiencia, como viví cada una. eh, Fue totalmente distinta. En una me sentía como que, bueno, que hay algo más y es como que, bueno, todos nos vamos a morir, etcétera. Y en otra como que me sentía como muy queriendo valorar esta vida y estaba como que, ver, no me quiero morir, o sea, como que la viví ya mucho más asustado de pasar al otro lado. Claro. Y siempre me daba mucha curiosidad como a personas que han pasado por cosas así, como que preguntarles cómo lo han vivido. Y nada, en este caso tuyo me comentas que eso, viviendo cada día, que algo más que tenga en la cabeza de este proceso, de justamente esa parte.
Esta es la segunda vez también que casi me muero. Una vez también casi me mato en Venezuela. Ah, mira, salieron globos porque Mira, sí. lo... En un accidente de carro también casi me mato. Entonces creo que ahorita estoy en mi tercera vida, solo que en ese momento no fue como tan evidente. Entonces no lo asimilé de la misma manera que ahorita. Esta vez sí fue como súper evidente. Creo que otra cosa que para mí es como súper, fue medio eye-opening, fue como, pues sí, todos nos vamos a morir y para mí yo hubiera estado ok con morirme el día del fútbol. Es como, si me voy a morir, que sea haciendo lo que más me gusta. No, 100%. 100%. Creo que si a uno va a elegir la manera en que lo hace, que sea haciendo lo que amas. Y hablando de esto, o sea, y sorry que también cualquier cosa, cualquier categoría que quieras agregar, buenísimo, pero me llama la atención mucho los principios, porque claro, en Bitcoin hablaba mucho de valores, de hábitos, behaviors, y creo que cada creencia, cada religión o cada dogma es un set de valores y principios. En el estoicismo, ¿cuáles te llaman la atención? Que tú dices, no, yo lo veo muy estoico, como que qué cosas te llaman la atención de... Y no tiene que ser como meramente teórico y tal, sino simplemente desde tu manera de verlo, qué valores o principios te guían a través de este proceso estoico. Me gusta mucho y creo que tiene partes, el estoicismo tiene muchas cosas del budismo y hay una cosa del budismo también que valoro muchísimo, que es las cosas son como son y tú no las puedes cambiar, vienen y ya. Entonces intento mucho como que no darme golpes de pecho o lo intenté mucho de, ¿y esto por qué me pasó a mí? Es como, pues me pasó y ya. ¿De qué sirve darme golpes de pecho o comerme la cabeza pensando, ¿por qué yo? Pues porque fui Pero yo y ya si está. te llega mucho ese pensamiento orgánicamente, ¿no? Como que es lo primero que te llega, ¿no? Como que es algo que... A mí not really, la verdad. Con mi familia sí pasaba mucho, teniendo a mi familia aquí, todo el entorno, mi mamá era como, ¿y por qué tú? Si tú eres deportista y tú no tomas y tú eres súper sano, es como, quizás por eso mismo, a lo mejor he debido tomar más y fumar más. Claro. Ok, claro, este tema de aceptar lo que es y ya. Es lo que es y ya. Igual lo vas a pasar, entonces pues might as well pasarlo sonriendo y viviéndolo hasta el último día. Y toda esta historia tiene además algo como mucho más loco y más quizás esotérico, que es mi papá murió hace 4 años de un tumor en la cabeza en el mismo lado. Entonces, claro, Claro. lo primero que pasa es cuando me diagnostican a mí, todos pensamos en eso. Obvio. Wow. Ay, tu mamá, o sea, tu familia. No, mi mamá y toda la familia como, mira, se va a repetir la historia. Qué heavy, claro. Y sí, ok, que claro, la vida tiene muchos... Es muy enigmática, o sea, como que te presenta estos misterios ahí a resolver estas cosas. Y mi papá lo operaron y 6 meses después estiró la pata. Entonces todos teníamos como era el único baseline que teníamos para construir esta historia de qué era lo que iba a pasar. Después terminó siendo otro tipo de tumor. Bueno, desde el principio sabíamos que era otro tipo de tumor, pero igual, como que uno no tiene conocimiento de, bueno, qué pasa en una operación de tumor. No, y también lo hace mucho más difícil de llevar todo este proceso para ti porque tienes ese precedente y es tu papá y Claro. significa esto, o sea, obviamente. Y a mí me operaron el 10 de septiembre, a mi papá el 11 o el 9. Sí, fueron como, y era como que, what are the odds que esto pase a los dos con un día de diferencia, teniendo 365 días del año? Claro. ¿Y qué explica, o sea, tú qué explicación le das en este caso? Como que cómo lo ves, como que simplemente son cosas que van pasando, o sea, cómo es tu approach, cómo lo piensas. Pienso o me gusta pensarlo como que es como mi papá queriendo decirme que está aquí, que está conectado, pero que no es lo mismo. Que sí, que o sea, que es impactante. No, en verdad que qué valiente pasar por todo esto y no me imagino lo difícil que y retador que tuvo que haber sido. Que, bueno, estabas ahí justamente jugando para el día anterior, que, que Y vino después, perdí, bueno, bien. Y te acuerdas, y coño, y perdí. sí, perdí. Es como Federer en el último partido. Exacto. ¿Qué coño la madre perdió Federer? ¿Y la operación cuánto duró? Cuéntame la operación. La operación duró como 8 horas
Y justo pienso como que pobre mi familia afuera esperando esas 8 horas. Y pasan cosas muy locas porque hay cuentos chistosos y cuentos locos de la operación. Días antes de la operación, la neuróloga, porque era un equipo, el neurocirujano y una neuróloga. La neuróloga me dice, te vamos a despertar durante la cirugía para ver si todo está funcionando bien, porque el tumor estaba cerca de, por ejemplo, todo el movimiento de mi lado izquierdo. Entonces me despiertan y empiezan, mueve la mano, apriétame la mano, mueve la pierna. Entonces, 2 días antes habíamos como entrenado para que me acostumbrara a su voz en ese momento y poder despertarme. Eso es la parte loca de la cirugía. Te despiertan, yo en Sí. ti ya está adentro y me dicen, Carlos, ¿estás despierto? ¿Estás bien? Y yo con el tubo aquí adentro. Y hice así, le digo, dame un lápiz y un papel. Yo sabía ya que me iban a despertar y yo en mi cabeza estaba clarísimo que quería un video de la cirugía. Entonces me despiertan y con la mano izquierda escribo en un papel, escribo video, tostado. Y alguien, uno de los doctores agarra el celular, lo echa así para atrás y está grabado el video cuando me están abriendo y haciendo en la cabeza. Pero, Una vaina loca. claro, sí. O sea, el humor es parte de tu vida y quién tú eres, ¿no? Como, 100%. y aquí también, ¿sabes? En los momentos de adversidad. Entonces, vale la pena resaltarlo. Y después me acuerdo que en el video mostraste como todo el proceso de recuperación, que fue complejo. O sea, ¿cuánto tiempo duró? O sea, te iba haciendo ejercicios con la masa, como que con una pelota, como que, o sea, toda una recuperación. Como 2 meses. O sea, me tocó literal volver a aprender a caminar. O sea, me pasaba algo muy loco que es todo el lado izquierdo funcionaba, pero no funcionaba automáticamente. Hay un montón de automatismos que tenemos en el cerebro que we don't even think about it. Si yo te digo, Fran, haz como si te estuvieras lavando las manos, ¿cómo haces? Pero no piensas en mover las manos. Simplemente sale el automatismo. Yo me lavaba las manos, yo prendía el lavamano y me tocaba pausar un segundo y decirle a mi mano izquierda, sube. Entonces subía la mano. Si no, me lavaba solo la derecha. Era muy loco. No me podía mantener de pie. Me iba así de lado para el lado izquierdo. Me costaba mirar hacia un lado. De hecho, en la TED estoy mirando como que casi todo el tiempo a un lado. Y era como conscientemente forzarme a mirar al otro lado. Porque la TED, cuando di la TED, estaba 2 meses de operado. Me costaba procesar la información todavía. No, no, Qué fue una heavy, locura. qué loco. Sí, toda una experiencia. Y que, me imagino que has aprendido mucho del cerebro, ¿no? Muchísimo. Después, porque me tocó hacer terapia de ojos también, que son ejercicios que uno nunca hace porque los ojos se mueven, pero hay músculos detrás de los ojos que son los que hacen que se muevan. Y como el tumor estaba cerca del nervio óptico, me costaba como mover los ojos. Entonces, después de las terapias de los ojos, quedaba súper cansado, como cuando vas al gym y quedan cansados los músculos, me quedaban cansadísimos los ojos y lo que hacía era escuchar podcast de neurocirugía y cosas locas como, ¿debería ser culpable la gente que asesina a otra teniendo un tumor en el cerebro? Porque evidentemente no estás en control de tus capacidades al 100. O sea, cosas así. Me puse a escuchar cosas loquísimas de neurocirugía y de neurología. Y la parte emocional, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue interactuando? O sea, tú que eres racional y te pasó este tema en el cerebro, como, em, ¿cómo fue el lado emocional de las emociones? Como que estaba descalibrado, o sea, ¿cómo fue? Descalibradísimo. De por sí ya soy llorón, lo que hacía era llorar todo el día. O sea, los primeros días, literal, entró el doctor, el neurocirujano, y entró por la puerta y me puse a llorar. Y era como, gracias. Como no lo conozco, Obvio, no es no, nada claro, mío. obvio. Pero es parte de la familia. Mi hermano se fue de viaje a Seattle a un tema de trabajo con Amazon. Me llama por videollamada y lo que hice fue empezar a llorar. O sea, no podía parar de llorar. Tanto que me mandaron unos antidepresivos, ya me los quitaron, porque estaba llorando demasiado. Una locura. Obvio, obvio, me imagino. ¿Y cómo fuiste asimilando todos esos aprendizajes? ¿Cómo ha sido ese proceso ya saliendo de la recuperación? ¿Te tocó este reto del TEX en pleno proceso de recuperación? O sea, ¿cómo fue después? Yo creo que hay algo difícil como de estos momentos que son tan life changing y es como tratar de mantener consciente el aprendizaje.
porque uno después vuelve a la vida normal y es como, bueno, se te empieza a olvidar otra vez que viviste esto. Entonces, como traer ese pensamiento de vuelta de, estoy vivo, no, esto no es grave. Y ahorita me estoy leyendo un libro que seguramente lo has escuchado, de Think Like a Monk, y trato de, cuando pienso que algo es suficientemente grave, no sé, la semana pasada estaba como medio frustrado en el trabajo, cosas normales también del onboarding de un trabajo nuevo, y hice como una barrita de, pues, si lo más grave es un tumor en el cerebro, esto, ¿dónde queda? Wow. Esos ejercicios de pausar un segundo, volverte a salir, porque uno se mete otra vez en el día a día y se te olvidan. Y es como, you start taking things for granted again. Y es como, Y también si lo pones en una línea como de toda tu vida, también quizás no es algo malo ya, sino de un futuro es como que las mejores cosas que te pasaron. O sea, como que todo depende de esa perspectiva. 100%. Pues está súper poderoso. Y eso lo pienso mucho, eso justo que acabas de decir, lo pienso full. Digo, yo esto no se lo deseo a nadie, pero si me tocara volverlo a vivir, lo volvería a vivir sin duda. Es como, Que me tienes un cambió la vida superpoder para de tener las cosas en muchísimas cosas, perspectiva. Claro. totalmente. Y que, o sea, obviamente, esto obviamente cambia todo. Y como hacia futuro, ¿cómo se replantearon tus metas? O sea, como que afectan esa planificación a futuro. Em, ¿Cuál crees tú que fue el principal cambio ya planeando? O sea, sé que ahorita vivimos una época bastante variable, está todo este tema de inteligencia artificial, pero justamente sabiendo lo importante, o sea, que tiene más perspectiva, como que ahora qué es más valioso para ti, como que cambio en esa valoración. Creo que justamente eso, el tratar de pausar un poquito más, cuestionarte y racionalizar un poquito la gravedad de las cosas. Y de hecho, creo que cambió muchísimas cosas de mí y de mi entorno. Justo antes de empezar en mi último trabajo, este Bitso, Daniela me pregunta, ¿qué cosas quieres hacer diferentes en este nuevo trabajo? Que creo que ese tipo de cuestionamientos son como súper válidos y casi nunca nos los hacemos, que es un poco la pregunta que me estás haciendo. Bueno, de ahora en adelante, ¿qué? Y le dije, pues me lo quiero tomar más relajado. Yo tiendo a ser bastante relajado. Yo, por ejemplo, trabajo como un burro de lunes a jueves. Los viernes en la tarde no acepto reuniones después de las 2 de la tarde porque pues ya estoy cansado, entonces igual no soy productivo. Y le dije, quiero tomarme las cosas más relajado y tratar de mantener consciente el tema de la perspectiva. Y se lo he pedido mucho a Dani, que es la persona pues con la que vivo y con la que comparto más tiempo. Es como si en algún momento ves que estoy perdiendo esa perspectiva, jálame de vuelta. Y creo que eso para mí hacia el futuro es clave. ¿Qué más cosas, qué otras cosas quieres hacer? ¿Quieres escribir un libro? ¿Quieres, o sea, te he visto como muy activo queriendo como hacer más? Y ya como para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pasando justamente en eso por un proceso así? No, sin duda, sí siento que quiero compartir porque siento que aprendí muchas cosas y no quisiera, y de hecho escribí un mini artículo el otro día para una amiga que tiene un newsletter. Siento que muchas veces eso, damos las cosas por sentado y siento que no tiene que llegar a pasarte algo así para darte cuenta. Es como todos podemos echar un pasito para atrás y darnos cuenta de que las cosas no son tan graves como nos estamos imaginando muchas veces y de valorar las cosas cuando las tienes. Entonces, sí, sin duda me encantaría como tratar de compartir esos mensajes. Entonces, ahorita estoy un poco en ese proceso. No sé si escribir un libro porque no soy el mejor escribiendo ni tengo el tiempo para escribir, pero espacios Hombre, como estos así para hablar son cool. podría ser comediante, una especie de comediante con este tipo de cosas, pero tus posts son bastante buenos y tienen como esta carga de humor bastante interesante. De hecho, entrando al quirófano pasó algo muy chistoso que no te conté. Estoy en la camilla entrando hacia el quirófano y tienen como una cartelera de estas gigantes y dicen quirófano uno, quirófano 2, quirófano 3. En quirófano uno decía Carlos Henao, extracción de tumor cerebral. Quirófano 2, Leslie Caballero, liposucción y prótesis de seno. Y entonces ya entro a mi quirófano y me dicen, te vamos a poner la anestesia. Y yo, por favor, no se confundan con Leslie Caballero. Y el neurocirujano, como, ¿tú estás hablando en serio? ¿Tú estás pensando en eso ahorita? Y yo, sí, no quiero salir aquí con tetas y liposucción, por favor. Ah, pero en verdad, qué loco lo que es la esencia de alguien. O sea, tú puedes, o sea, tú en plena nomás con tu humor intacto. Sí, el tumor negro. El tumor negro.
Bueno, nada, Carlos, en verdad, creo que, o sea, podría seguir hablando horas y horas y horas de esto. Hay mucho, pero em, nada, valoro mucho que te hayas abierto, que te hayas contado todo esto. O sea, no sé si quieres comentar algo, o sea, a los que nos están escuchando, que obviamente puede haber alguien en la misma situación en ese momento, o sea, que quieras decirle o con que quieras cerrar. Que me, que estoy abierto a hablar con quien sea que esté pasando por una situación similar. De hecho, me han escrito un par de personas recientemente con, no tumores, pero cáncer, y siento que mucha gente tiene como medio tabú todavía de hablar de este tipo de cosas, y no es fácil. Entonces, tener a alguien con quien puedas hablar de este tipo de cosas siempre está cool. Y I'm open to anyone who wants to talk about it. Y Justamente que hablando del... perdonen mi Spanglish. No, pero nos mantuvimos ahí como intermedio. Que justamente en el libro de Think Like a Monk habla de ese tema de que el propósito es como tus talentos, tus pasiones, quien tú eres al servicio de otro. Y bueno, obviamente, ya dado todo esto que has vivido, puedes prestar mucho servicio alrededor de esto. Sí. Y bueno, ya para cerrar, te hacemos siempre normalmente tres preguntas con respuesta corta. La primera es, ¿cuál es tu libro o podcast favorito en este momento? Libro en este momento, Think Like a Monk. ¿Cuál sientes que ha sido el hábito que más te ha agregado valor? Tener rutinas para todo. ¿Cuál sientes que ha sido tu mejor inversión, no necesariamente financiera? Eh, Mi pareja. Bueno, nada, Carlos, muchas gracias y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Cualquier cosa estamos nosotros aquí a la orden, cualquier cosa en redes sociales o por donde les voy a dejar los links. Y bueno, nada, que pasen una feliz semana. Hasta luego.